Antes de continuar, les pido que apoyen nuestro canal dándole like a este video y suscribiéndose. Tu participación es esencial para que podamos seguir brindándote historias apasionantes como esta. «No entres ahí», susurró Camila con urgencia, sujetando levemente la manga del saco de Sebastián Álvarez. El empresario se detuvo de inmediato frente a la puerta de la sala de conferencias. Sus ojos oscuros se fijaron en ella, sorprendidos. «¿Qué dijiste?», preguntó bajando la voz. «Por favor, señor Álvarez, no entre a esa reunión. El Grupo Montoya no quiere invertir. Ellos quieren tomar el control del hotel y despedir a la mitad del personal». Sebastián miró la puerta cerrada y luego a Camila. La joven temblaba levemente, pero su mirada era firme. «¿Cómo lo sabes?». «Vi un correo electrónico por accidente. Estaban preparando los documentos y...». Camila tragó saliva. «Están planeando usar esta crisis para obligarlo a vender. Ya tienen una lista de despidos, incluyendo a doña Teresa y a todos los empleados que trabajan aquí hace más de 5 años». El sonido del ascensor interrumpió su explicación. Las puertas se abrieron, revelando a Javier Montoya y a 3 ejecutivos impecablemente vestidos. Sus sonrisas calculadas parecían ocultar intenciones que solo Camila y ahora Sebastián conocían. «Sebastián, qué placer verlo», saludó Montoya, extendiendo la mano. Sebastián apretó los labios, su mirada alternando entre Camila y los hombres que acababan de salir del ascensor. Sentía un nudo formarse en el estómago. El Grupo Montoya se había presentado como la única salvación para el Hotel Imperial, una institución que había estado en su familia por 3 generaciones. Su abuelo, don Ernesto, construyó ese lugar con sus propias manos, y su padre dedicó la vida a preservarlo. Ahora, ante la crisis financiera, Sebastián tenía la esperanza de que esos inversores pudieran ofrecer un camino seguro para mantener las puertas abiertas. Pero las palabras de Camila resonaban en su mente. Ella no era una mujer de alarmas falsas. Siempre profesional, discreta, conocía los pasillos de ese hotel como nadie. Si decía que algo estaba mal, era porque realmente lo estaba. Javier Montoya se acercó con confianza, una sonrisa ensayada en los labios. Vestía un traje impecable, de corte elegante, y su postura exudaba seguridad, como si ya supiera el resultado de esa reunión antes incluso de que comenzara. Detrás de él, los otros ejecutivos portaban carpetas y tablets, listos para presentar cifras, propuestas y, según lo que había dicho Camila, trampas. Sebastián entrecerró los ojos por un instante antes de finalmente estrechar la mano del inversor, sintiendo la firmeza exagerada en el apretón. Era un juego de poder, y él lo sabía. «Estoy ansioso por discutir el futuro del Hotel Imperial», dijo Montoya con un tono amistoso. «Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo que beneficiará a todos». Sebastián asintió vagamente, desviando la mirada hacia Camila por un breve segundo. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos estaban levemente cerradas a los costados. Ella estaba nerviosa, pero no retrocedía. Eso le despertó en él una extraña sensación de urgencia. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, estaba a punto de tomar una decisión sin seguir únicamente números y lógica. Inspiró profundamente y antes de que Montoya pudiera girar la manija de la sala de conferencias, dijo en tono firme: «Cambio de planes. Camila entrará conmigo a esa reunión». El silencio que siguió fue breve, pero cargado de tensión. Javier Montoya parpadeó algunas veces, claramente sorprendido con el repentino cambio de planes. Los ejecutivos a su espalda intercambiaron miradas discretas, y Camila sintió su corazón acelerarse. Nunca en su vida había imaginado estar a punto de entrar a una reunión de ese nivel, mucho menos al lado de Sebastián Álvarez. Su instinto inicial fue retroceder,
argumentar que no formaba parte de la administración del hotel, que no tenía el conocimiento técnico para estar allí. Pero entonces se dio cuenta de algo. Los hombres frente a ella no solo estaban sorprendidos, estaban incómodos. Su presencia les incomodaba, y eso solo significaba una cosa. Había algo que ocultar. Javier forzó una sonrisa, intentando recuperar la compostura. Sebastián, esto no estaba acordado. Es una reunión técnica, enfocada en números y proyecciones financieras. Estoy seguro de que la señorita Ortega es una empleada extremadamente competente, pero tal vez este no sea el ambiente adecuado para ella. Sebastián cruzó los brazos, su expresión imperturbable. Camila trabaja aquí desde hace más tiempo que cualquiera de nosotros. Conoce cada detalle de este hotel. Si estamos hablando de proyecciones para el futuro del Imperial, entonces nadie mejor que ella para asegurar que ese futuro sea justo para todos. Camila tragó saliva. Había algo en la forma en que él hablaba, en la firmeza de sus palabras, que le dio valor. Eso no era solo un gesto impulsivo. Sebastián confiaba en ella, y si él confiaba, ella no podía fallar. Los ojos de Montoya se endurecieron por un segundo antes de que él diera un paso atrás y levantara las manos en un gesto conciliador. Muy bien, si así desea conducir las cosas, entremos. Camila sintió las palmas de sus manos sudorosas al cruzar la puerta de la sala de conferencias junto a Sebastián. El ambiente era sofisticado, con una mesa de madera maciza en el centro y grandes ventanales que ofrecían vista a la ciudad. El sol de la mañana iluminaba el espacio de forma casi teatral, proyectando sombras elegantes sobre los ejecutivos que ya estaban allí. Montoya y sus hombres tomaron sus lugares con calma estudiada, como si aún tuvieran el control de la situación. Camila, por otro lado, sintió el peso de las miradas sobre ella. Era la única en esa sala sin un traje impecable o un cargo pomposo, pero eso no importaba. Estaba allí porque sabía la verdad. Sebastián le apartó una silla antes de sentarse. Un gesto simple, pero que no pasó desapercibido. Camila mantuvo la postura erguida, intentando controlar su respiración. Javier Montoya carraspeó y abrió su carpeta, esparciendo sobre la mesa una serie de documentos encuadernados. Sonrió, retomando su papel de negociador experimentado. Antes que nada, quisiera enfatizar que nuestro interés aquí es la prosperidad del Hotel Imperial. Nuestro grupo tiene un historial de revitalizaciones exitosas en emprendimientos tradicionales como este. Lo que proponemos es una modernización estratégica, con recortes necesarios para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Camila sintió los músculos de su cuello tensarse. Recortes necesarios. La frialdad con la que Montoya lo decía la irritaba profundamente. Miró de reojo a Sebastián, que mantenía el rostro impasible, pero cuyos dedos tamborileaban discretamente sobre la mesa, la única pista de que él también estaba tenso. Camila apretó los dedos contra sus muslos para contener la frustración. Sabía exactamente lo que modernización estratégica significaba en el lenguaje corporativo de gente como Montoya. Recortes de personal, despidos masivos, la descaracterización completa del Imperial. Antes de que Sebastián pudiera responder, se inclinó levemente hacia adelante, sus ojos fijos en el inversor. ¿Y cuáles serían esos recortes? Su voz salió firme, sin vacilación. Montoya arqueó una ceja, como si encontrara la pregunta algo osada viniendo de ella. Revisó los papeles frente a él y luego deslizó un documento sobre la mesa. Tenemos una proyección detallada. La intención es optimizar los sectores menos productivos, reduciendo gastos operativos. Camila tomó la hoja y comenzó a leer rápidamente. Y allí estaban los nombres. Una lista completa de los empleados que serían despedidos. Entre ellos, doña Teresa, jefa de las camareiras desde hacía casi 30 años. Y muchos otros que hacían del hotel
un lugar acogedor y familiar. Su estómago se revolvió. Levantó la mirada hacia Sebastián, sosteniendo la hoja en alto para que él la viera. No precisó decir nada. Él tomó el papel, recorriendo con la mirada los nombres uno a uno. Su expresión se endureció. Montoya notó el cambio en el ambiente de la sala e intentó retomar el control. Sebastián, entiende, no hay otra salida si quieres mantener el hotel en funcionamiento. Sabemos que hay un peso emocional, pero los negocios exigen decisiones racionales. Sebastián soltó una risa seca, casi sin humor. ¿Racional? ¿Quieres que destruya el alma del Imperial y creas que eso es racional? El silencio que siguió fue pesado. Camila observó a Montoya recostarse en la silla, cruzando los brazos con una sonrisa contenida, claramente acostumbrado a lidiar con resistencias como aquella. Pero vio la chispa en los ojos de Sebastián, un destello de algo que no era solo indignación, era una decisión que se estaba tomando. Él dejó el papel sobre la mesa e inclinó su torso hacia adelante, con los codos apoyados y la mirada fija en los de Montoya. No vine aquí para vender la historia del Imperial a cambio de números bonitos en papel, dijo Sebastián con voz baja pero firme. Si tu plan implica transformar mi hotel en una máquina sin identidad, entonces no tenemos nada de qué hablar. Montoya mantuvo la sonrisa, pero algo en su postura se volvió rígido. Camila percibió que, a pesar de la confianza exagerada, él no esperaba esa reacción. Probablemente contaba con que Sebastián estuviera lo suficientemente acuclillado como para aceptar cualquier propuesta. Sebastián, comenzó Montoya en un tono más paciente, sé que esta decisión es difícil, pero debes enfrentar la realidad. Sin un plan de recuperación, el Imperial no durará ni un año más. Puedes mantener a tu equipo, tu esencia, pero ¿de qué sirve si en poco tiempo ya no queda hotel alguno que proteger? Camila sintió que su mandíbula se tensaba. Él era bueno. Jugaba con las palabras de forma precisa, mezclando amenaza y lógica, intentando sembrar la duda. Miró a Sebastián, esperando su respuesta. Él no apartó la mirada de Montoya, pero sus dedos volvieron a tamborilear sobre la mesa. Estaba sopesando las palabras, midiendo los riesgos. Ella sabía que no podía permitir que eso sucediera. Camila respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No se trataba solo de números o contratos, se trataba de vidas, de historias que se entrelazaban con ese hotel durante décadas. Recordó a cada empleado cuyo nombre figuraba en esa lista cruel, Doña Teresa, que trataba a los huéspedes como si fueran parte de la familia, los cocineros que conocían el plato favorito de cada cliente fiel, los recepcionistas que memorizaban nombres y rostros, creando un ambiente acogedor que hacía del Imperial algo más que un simple edificio. Todo eso estaba a punto de ser borrado, reducido a una planilla impersonal de recortes y reestructuraciones. Y si Sebastián dudaba ni por un segundo, Montoya ganaría. Enderezó los hombros, retomando la hoja con la lista de despidos. Con un movimiento calculado, la giró hacia los demás presentes en la mesa, empujándola hasta el centro donde todos podían verla. Su voz salió controlada, pero cargada de significado. Quiero entender mejor su definición de modernización, señor Montoya. Comenzó deslizando el dedo por la hoja. Aquí dice que los despidos incluyen al equipo de lavandería, que mantiene los estándares impecables del Imperial, al equipo de cocina, que ya trabaja al límite, y aún, así, hace magia con los recursos que tiene, al personal de recepción, que conoce a cada huésped recurrente por su nombre, e incluso a la seguridad, reducida al mínimo. Eso, para cortar costos, ¿cierto? Hizo una pausa, mirando fijamente a Montoya, quien mantenía una expresión neutra, aunque su mirada se había vuelto más aguda. Pero lo interesante es que al mismo tiempo la propuesta incluye la reformulación del vestíbulo con un diseño más moderno
y la instalación de un sistema de automatización que, por lo que veo aquí, costará millones. Millones que podrían usarse para fortalecer la operación del hotel en lugar de reemplazar empleados por máquinas. Montoya abrió la boca para responder, pero Camila levantó una mano, impidiéndole interrumpirla. Se volvió hacia Sebastián. Puede que hasta estés considerando esta propuesta porque sientes que no hay otra salida, pero respóndeme una cosa, Sebastián. Su voz se suavizó un poco, pero mantuvo la firmeza. Si aceptas este acuerdo, seguirás reconociendo este hotel cuando todo esto esté hecho. La mirada de Sebastián se encontró con la de Camila, y en ese momento algo cambió. Sebastián mantuvo sus ojos fijos en los de Camila, y por un instante el peso de la decisión parecía reflejarse en su expresión. No era un hombre fácil de descifrar, acostumbrado a ocultar emociones tras una fachada profesional, pero en ese momento había algo distinto. Su mandíbula estaba tensa y su respiración un poco más agitada, como si cada palabra de Camila hubiera alcanzado un punto que no quería admitir que existía. Desvió la mirada hacia la lista de despidos nuevamente, como si viera esos nombres desde una nueva perspectiva. Eran más que empleados, más que números en un informe financiero. Eran personas que habían ayudado a mantener vivo el Imperial, incluso cuando todo indicaba que debería haber cerrado sus puertas años atrás. Montoya notó el cambio en el ambiente de la sala y decidió actuar antes de que Sebastián hablara. Se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando un tono persuasivo, controlado, como alguien que ya había lidiado con negociaciones difíciles antes. Sebastián, entiendo tu preocupación y admiro tu lealtad al legado de tu familia, pero seamos realistas, el mundo ha cambiado. Los hoteles boutique con conceptos personalizados son una tendencia pasajera. Los grandes grupos internacionales están dominando el mercado con eficiencia, tecnología y servicios optimizados. El Imperial necesita evolucionar para competir. Lo que ofrecemos no es solo una inversión, es un plan de supervivencia. Puedes intentar salvar a todos ahora, pero si no tomas las decisiones correctas, en 6 meses no quedará nada por salvar. Camila sintió una punzada de ira en el pecho. Era una trampa bien construida y Sebastián lo sabía. Montoya no intentaba solo convencerlo, jugaba con sus miedos, con la culpa que él cargaba por no haber evitado que el hotel llegara a esa situación. Contaba con eso para doblegarlo, para hacerlo pensar que no había otra opción que ceder. Sebastián cerró los ojos por un breve segundo, exhalando lentamente. Cuando volvió a hablar, su voz estaba más controlada, pero tenía un tono cortante, diferente a lo que Montoya probablemente esperaba. «Conozco este hotel mejor que nadie», dijo pausadamente. «Conozco cada pasillo, cada pared desgastada, cada historia contada por los huéspedes que vuelven año tras año. Sé de los problemas financieros, de los desafíos, de lo que se debe hacer, pero también sé que un hotel no es solo un edificio bonito y un sistema eficiente. Está hecho de personas». Se volvió hacia Montoya y esta vez no hubo titubeo en su mirada. «Y no voy a vender a las personas que hicieron del Imperial lo que es». El rostro de Montoya se endureció por un breve momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Sebastián acababa de establecer un límite, y eso cambiaba por completo el rumbo de la negociación. El inversor entrelazó los dedos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante, su expresión ahora más analítica. «Sebastián, entiendo tu punto de vista, pero estamos hablando de un negocio, no de sentimentalismos. Si quieres mantener el Imperial funcionando, necesitas capital. Si rechazas nuestra propuesta, ¿cuál es tu alternativa?». La sala quedó en silencio por unos segundos. Camila sintió la tensión en el aire. Esa era precisamente la cuestión. ¿Qué hacer a continuación? Sebastián sabía que el hotel estaba hundido, financieramente.
Rechazar al grupo Montoya sin tener un plan de recuperación equivaldría a postergar lo inevitable. Pero entonces algo ocurrió. Él se volvió hacia Camila. «Tú has visto este hotel de adentro hacia afuera», dijo Sebastián con voz más reflexiva. «Si tuvieras la oportunidad de salvar al Imperial, ¿cómo lo harías?» Camila parpadeó sorprendida. Nunca nadie le había hecho esa pregunta. Conocía las operaciones del hotel como nadie, pero siempre desde el punto de vista de la administración diaria, de la realidad de los empleados. Nunca le había surgido la oportunidad de pensar en una estrategia mayor. Pero ahora, allí, frente a Sebastián, frente a los hombres que querían transformar el Imperial en algo que no era, supo que no podía desperdiciar ese momento. Respiró hondo y comenzó a hablar. Camila se ajustó en la silla, sintiendo la presión del momento. Todas las miradas estaban sobre ella, esperando su respuesta. Pero, en lugar de titubear, se concentró en lo que realmente sabía. El Imperial no necesita ser salvado por gente como Montoya. Necesita ser valorado por lo que ya es. El Imperial no necesita una reformulación completa. Necesita un plan realista, comenzó con firmeza. Ustedes están enfocados en recortar costos despidiendo a personas, pero eso solo debilitará la identidad del hotel. El Imperial siempre se ha destacado por su atención cálida y por la experiencia personalizada. Los huéspedes no regresan por la tecnología, regresan porque se sienten como en casa. Tomó uno de los informes sobre la mesa y lo abrió, señalando los datos sobre la ocupación. El problema no es el equipo, es la falta de innovación sin perder la esencia. Las habitaciones de lujo ya no atraen a los huéspedes como antes, porque la competencia ofrece propuestas similares, pero podemos destacar algo que nadie tiene: la autenticidad. Podemos rediseñar la experiencia del cliente sin tener que transformar el hotel en algo impersonal. Crear paquetes exclusivos para quienes quieren vivir algo diferente, organizar eventos culturales, trabajar mejor las redes sociales para alcanzar al público adecuado. Eso incrementa los ingresos sin destruir el alma del Imperial. Sebastián cruzó los brazos, escuchando atentamente, y Camila notó que él estaba evaluando cada palabra. Montoya, por su parte, esbozó una sonrisa escéptica. ¿Y cómo pretenden atraer inversores para esa idea? Los grandes grupos no apuestan por conceptos vagos de autenticidad. Camila se inclinó hacia adelante sin apartar la mirada. Entonces, busquemos a quienes valoren eso. Pequeños inversores, alianzas con negocios locales, experiencias diferenciadas. El Imperial tiene algo que ninguno de esos hoteles impersonalizados tiene: historia. Y la historia se vende. Sebastián guardó silencio por un momento, pero sus ojos permanecieron fijos en los de Camila, evaluando cada palabra. Ella notó que él no solo escuchaba, estaba considerando, asimilando, conectando sus ideas con algo que quizás ya había tenido en mente durante mucho tiempo, pero que nunca se había atrevido a admitir. El Imperial no necesita ser salvado por un gran grupo corporativo. Necesita ser reinventado por las personas que lo conocen mejor. Montoya, por su parte, soltó una leve risa por la nariz, como si considerara todo aquello una gran ingenuidad. Es una propuesta interesante, señorita Ortega, pero extremadamente arriesgada. Los pequeños inversores no tienen el poder financiero que ofrece el grupo Montoya, y aunque consiguieran algo de dinero, tomaría años alcanzar un nivel de estabilidad. Sebastián, ¿estás dispuesto a apostar el futuro del hotel en una jugada incierta? Sebastián no respondió de inmediato. Tomó uno de los informes financieros en la mesa, hojeó algunas páginas sin realmente leer y luego, lentamente, miró a Montoya. Usted dijo que, sin un plan de recuperación, el hotel no durará ni un año más. Exacto. Entonces prefiero pasar este año luchando por el Imperial que
Vender su alma ahora. Camila sintió un alivio recorrer su cuerpo, pero sabía que eso aún no estaba resuelto. Montoya no era del tipo que aceptara perder fácilmente. El rostro de Montoya finalmente perdió la compostura controlada por un breve instante. La respuesta de Sebastián lo tomó por sorpresa y se notaba en el leve apretar de su mandíbula. Claramente no esperaba una resistencia tan directa, y mucho menos que Sebastián estuviera dispuesto a rechazar un acuerdo financieramente ventajoso para apostar por un plan que para él parecía inestable. Camila notó el sutil movimiento de uno de los ejecutivos junto a Montoya. Él ajustó la corbata, incómodo, como si ya presintiera que el rumbo de esa reunión había escapado de control. Y eso significaba que, tras la frialdad de Montoya, existía una necesidad real de cerrar ese negocio. Tal vez el grupo Montoya no estaba tan seguro de su posición como querían aparentar. Sebastián apoyó las manos sobre la mesa e inclinó su torso ligeramente hacia adelante, adoptando una postura que irradiaba control sobre la situación. Dijiste que los grandes grupos no apuestan por la autenticidad, Montoya, pero yo discrepo. Solo es que no saben cómo hacerlo bien. Están acostumbrados a hoteles estériles, donde cada unidad es una copia de la otra, sin alma, sin identidad. El Imperial siempre ha sido diferente, y es precisamente eso lo que lo hace valioso. Montoya entreabrió los labios para responder, pero Sebastián levantó una mano, interrumpiéndolos sin esfuerzo. Dijiste que sería una apuesta incierta, ¿cierto? Pero dime, ¿qué no es incierto en el mundo de los negocios? Las grandes cadenas invierten miles de millones en expansiones arriesgadas todo el tiempo y no siempre funciona. La diferencia es que aquí sé en qué estoy apostando. Sé en lo que el Imperial puede convertirse sin tener que destruir su esencia. Montoya finalmente se recostó en la silla, su mirada ahora más fría, calculadora. Se dio cuenta de que no lograría doblegar a Sebastián como había planeado. La reunión ya no estaba bajo su control. ¿Entonces esa es tu decisión final?, preguntó, con voz más contenida, casi sin emoción. Sebastián intercambió una breve mirada con Camila, como reafirmando su elección antes de pronunciar las palabras. Sí, el Imperial no está a la venta. El silencio que siguió fue casi palpable. Montoya cerró su carpeta con un movimiento medido, pero su expresión dejaba claro que no le gustaba perder. Era un hombre acostumbrado a negociar con empresarios que tomaban decisiones basadas únicamente en números, en proyecciones calculadas al milímetro, donde la lógica siempre prevalecía sobre la emoción. Pero allí, frente a Sebastián y Camila, se percató de que estaba tratando con algo distinto. Esa reunión no era solo una transacción comercial, era sobre un legado que iba más allá de los balances financieros. Camila mantuvo la mirada fija en el inversor, observando cada mínimo detalle de su postura. Había una tensión en sus hombros, un rastro de irritación contenida que demostraba que aún no aceptaba la derrota. Pero entonces algo curioso ocurrió. Una pequeña sonrisa se asomó en el rincón de sus labios, como reconociendo a regañadientes la determinación de Sebastián. «Entiendo», dijo Montoya con voz suave, pero sin la cordialidad excesiva de antes. «No puedo decir que esté de acuerdo, pero lo entiendo. Tomaste tu decisión, Sebastián, y no soy de los que fuerzan un negocio donde no hay interés». Se levantó con calma, acomodándose el traje mientras los otros ejecutivos lo seguían. Camila permaneció atenta, esperando algún movimiento final, algún último argumento, pero él simplemente extendió la mano a Sebastián. «Espero que tengas razón con esa apuesta». Sebastián estrechó su mano sin dudar. «Yo también». Montoya no dijo nada más. Solo hizo un leve gesto de asentimiento y salió de la sala, seguido por su equipo. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el ambiente.
sellando de una vez por todas la decisión que cambiaría el futuro del Imperial. Camila soltó un largo suspiro, sintiendo que su cuerpo finalmente se relajaba tras tanta tensión. Habían ganado esa batalla, pero en el fondo, ella sabía que la lucha apenas comenzaba. Sebastián permaneció quieto por algunos instantes, mirando la puerta cerrada, como si estuviera procesando todo lo que acababa de suceder. Rechazar al grupo Montoya era un riesgo gigantesco, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había tomado la decisión correcta. Desvió la mirada hacia Camila, que aún estaba sentada con la respiración algo acelerada, como si su cuerpo todavía no se hubiese ajustado al alivio de la tensión. «Fuiste increíble», dijo él, con voz cargada de un respeto genuino. «No sé qué habría hecho sin ti aquí hoy». Camila soltó una risa breve, sin disimular el nerviosismo que aún sentía. Probablemente habría firmado esos papeles y pasado los próximos años arrepintiéndome. Sebastián se rió, moviendo la cabeza. Probablemente, pero pronto su semblante se volvió más serio. Se acercó a la mesa y tomó uno de los informes que Montoya había dejado atrás. A pesar de todo, la situación del Imperial seguía siendo crítica. Rechazar la propuesta no borraba los problemas financieros ni la necesidad urgente de un plan de recuperación. Y fue entonces cuando algo se encendió dentro de él. Un pensamiento, una idea que hasta ese momento no había visto con claridad. Volvió a mirar a Camila. «Mencionaste algo en la reunión sobre reposicionar al Imperial sin perder su esencia, trabajar con socios más pequeños, enfocarnos en la experiencia del cliente. Quiero saber más al respecto». Camila frunció el ceño por un instante, tratando de entender si aquello era solo una conversación casual o algo más serio. «¿Quieres decir? Quiero decir que te quiero a mi lado en esto», respondió Sebastián directo. «No solo como alguien que aporte ideas, sino como parte del plan. Tienes visión, conoces el Imperial por dentro y entiendes lo que necesita. Si voy a luchar para salvar este hotel, te quiero a mi lado». Camila parpadeó, sorprendida. Eso no era algo que esperaba escuchar. Durante años había trabajado entre bastidores, haciendo lo posible para mantener todo funcionando. Pero nunca la habían tratado como alguien que realmente pudiera formar parte de las decisiones estratégicas. Ahora, por primera vez, alguien veía en ella un papel mayor. Respiró profundo. El desafío era enorme y el riesgo aún mayor. Pero en ese momento, sentada en esa sala donde todo había cambiado, supo que no podía decir que no. «Entonces, empecemos», dijo, con una pequeña sonrisa. Los días siguientes fueron intensos. Sebastián y Camila se reunieron con cada sector del hotel, escuchando las preocupaciones de los empleados, analizando las finanzas y buscando soluciones que no implicaran recortes inhumanos. Reformularon contratos con proveedores, crearon paquetes especiales para atraer a nuevos huéspedes y comenzaron a construir alianzas con empresas locales para ofrecer experiencias exclusivas. El plan era audaz y exigía arduo trabajo, pero poco a poco empezaba a dar resultados. La gran apuesta surgió con la idea de revitalizar la azotea del Imperial. El espacio, que durante años había sido descuidado, se transformó en un restaurante sofisticado, enfocado en la auténtica y sostenible cocina mexicana. El concepto atrajo no solo a huéspedes, sino también a residentes de la ciudad, generando una nueva fuente de ingresos. El equipo del hotel, que antes temía por el futuro, comenzó a notar la diferencia. Había esperanza, había movimiento, y lo más importante, había propósito. Cuando los primeros inversores independientes empezaron a mostrar interés, Sebastián supo que habían tomado la decisión correcta. Camila, a su lado, se convirtió en algo más que una pieza esencial en la recuperación del hotel. Era su socia en esta nueva etapa, alguien en quien confiaba no solo profesionalmente, sino también personalmente.
El Imperial no era solo un hotel. Era una historia que se reescribía con cada decisión, y todo comenzó con un simple susurro. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.